Bueno, esto es de mi madre hospitalaria también, que decía que en la vida puedes decidir la tranquilidad o la razón. Y yo le pregunto, ¿y tú qué has decidido? Y me dice, la tranquilidad, porque la razón ya sé que la tengo. Una vez que discutí, un tipo me sacó una pistola. Claro, ahí llevan pistolas. No es muy buena idea apagarle el aire a un hombre que lleva una pistola. Hay tanta gente en el mundo que quedarte parado en una persona es absurdo. Albert Espinosa es actor, director, guionista e ingeniero industrial, creador de películas como Planta Cuarta, Tu vida en 65 minutos, Va a ser que nadie es perfecto o Life is Life. También es creador y guionista de la serie Pulseras Rojas, basada en su experiencia de niño como enfermo de cáncer en un hospital. La serie ha sido un éxito internacional y ha tenido varias adaptaciones, incluyendo la versión producida por Spielberg en Estados Unidos. Si ibas a las productoras y te decían, está muy bien la historia, pero hagamos que en lugar de cáncer tengan la gripe. Y Spielberg, yo digo que siempre cuando lo conocí es la persona que mejor escucha. Quizá el mayor premio ha sido, yo creo, la cantidad y cantidad de gente que me para por la calle y me dice soy médico, soy enfermero, soy celador, porque vi Pulseras Rojas, ¿no? Yo juzgo muy poco porque creo que todo el mundo es como debe ser o hace lo que debe ser. Otra cosa es que tú lo dejes participar en tu mundo, te apetezca que forma parte de tu universo. Albert Espinosa es autor de libros como El mundo amarillo, Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven. Recientemente ha publicado Vuelve a amar tu caos y El roce de vivir, y la fábula ilustrada Creen los sueños y ellos te crearán. Su obra literaria se ha publicado en más de 40 países. No sé por qué, Crisol, tengo el pálpito que algún día veremos una peli de Hollywood de esta aventura. No sé si he contado esto alguna vez. Recuerdo que pasé las 7 horas más bonitas que recuerdo en mi vida. Estás como disfrutando, ¿eh? ¿Qué le dirías al Albert Espinosa de 20 años? Al de 20 años. Hostia. Quizá le diría... Hola, enseguida os dejamos con el podcast. Solo agradeceros que nos sigáis y si os gustan los podcasts os pedimos si podéis suscribiros a nuestro canal. También encontraréis en la descripción algunos titulares que os llevarán a momentos concretos del podcast. Espero que os guste y os dejo ya con el podcast y os leo en los comentarios. Hola Albert, bienvenido al Secreto de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que muy feliz de estar aquí y de contar secretos de la vida, claro. Bueno, nos conocemos ya desde hace tiempo, yo creo desde, puede ser más de 20 años. Sí, yo creo que me inicié en la radio contigo, es decir, en tus programas de radio, con lo cual volver a estar aquí es como una felicidad tremenda. Hacías una sección que se llama La culpa es del guionista. Yo recuerdo todavía, hablaste, por ejemplo, del indomable Will Hunting y contabas que en una escena, Robin Williams simplemente decía, no fue culpa tuya, a Matt Damon. Sí, yo creo que una de las cosas que más amo en el mundo es ver películas y cuando ves un guión analizar una escena, ¿no? Y eso es lo que hacíamos en aquel programa de radio, ¿no? Cogíamos y decíamos, la culpa es del guionista, vamos a adivinar qué había hecho en esa escena, ¿no? Mi película favorita es El indomable Will Hunting, yo creo que la he visto 50 veces, he estado en Boston, en las localizaciones, y aquella escena con Robin Williams, que ya no está entre nosotros, era increíble, ¿no? Porque Matt Damon había pasado muchos problemas, el personaje de Will Hunting lo abrazaba y simplemente diciendo 7 veces no fue culpa tuya, que a veces haría falta que en la vida te dijesen eso, ¿no? No fue culpa tuya. Se va rompiendo Matt Damon, Will Hunting, y acaba aceptando el dolor que le ha producido su padre, ¿no? A mí es una escena que todavía ahora cuando la veo pienso que cualquier persona se rompe al cuarto, no fue culpa tuya y en ese momento te pones a llorar. Tu película favorita y has conseguido contactar con Matt Damon a lo largo de los años. He conseguido, yo dirigí mi primera película, se llamaba No me pidas que te bese porque te besaré, y quería que la protagonizase Matt Damon. Era una película que teníamos poco presupuesto y obviamente si decía Matt Damon que sí, quizás se comía 2 veces el presupuesto de la película, pero yo lo intenté, llamé a su agente, llamé a su jefe de prensa, le escribí mails, intenté conseguir el de Matt Damon, todo fue imposible, pero yo tengo una teoría, Crisol, que si quieres contactar con cualquier persona en el mundo, solo tienes que adivinar si tiene hermanos. Los hermanos es la debilidad de la gente. Si tú tienes hermanos, contactas con el hermano seguramente tendrá buena relación con su hermano
y se verán los sábados o domingos en casa de su madre o de su padre, ¿no? Y entonces busqué si tenía hermanos, encontré que Matt Damon tiene un hermano que se llama Kyle Damon, que es escultor, le escribí, le conté que era un director que preparaba mi primera película, que tenía un papel para Matt, y me dijo, el domingo lo veo en casa de mamá y se lo paso y te prometo que lo leerá y te contestará. Y así fue, lo leyó, me contestó y me había equivocado, no era 2 veces el presupuesto, era 4 veces el presupuesto de la peli, con lo cual fue imposible, pero le encantó el guión y bueno, sigo contactando con hermanos y hermanas cuando quiero algo de alguien que es imposible de alcanzar. Claro, es que si tenemos una buena relación, como dices, con los hermanos, lo que te dice un hermano le haces caso, ¿no? Yo creo que no sé si lo haces caso, pero tiene el contacto muy directo, que yo creo que si intentas llegar a través del padre o de la madre, cometes un error muy grave. Es decir, la gente no te perdona que toques a un padre o una madre para contactar, pero yo creo que un hermano es un comodín suficientemente bueno, ¿no? Entonces, yo creo que es la manera menos invasiva de llegar a alguien cuando las maneras tradicionales a veces es imposible porque hay cortafuegos, como es el caso de Matt Damon, que lo entiendo porque le deben llegar muchas ofertas. Pero Kyle me regaló hasta aún nos hemos seguido hablando durante los años, y me regaló una escultura y es un chaval majísimo, ¿no? Y hace poco me dijo, murió mi padre, bueno, y el padre de Matt Damon también. Y entonces a veces es bonito porque haces amistad con los hermanos, a veces el proyecto no sale. ¿Tú tienes hermanos, Crisol, o no? Yo sí, tengo una hermana Vale, esto es bueno claro, saberlo, es ¿eh? una forma, claro, claro, la gente que quiera contactar con Albert también a través Sí, de... tengo hermano también y, tienes tengo hermanos, hermano ¿no? y hermana, pero están blindados. Ya les he dicho que no acepto nada que... Es decir, porque No, yo alguna vez he comentado esto y la gente ha inundado a mis hermanos, ¿no? así, Entonces ya no vale. acepto, claro. Bueno, y además tú, yo creo que contestas directamente, porque hay mucha gente también que se pone en contacto contigo y en la medida de lo posible tú respondes también, ¿no? Te preguntan muchas cosas y a veces consejos también, ¿no? Claro, yo puse mi mail en el Mundo Amarillo, que se han vendido casi 8 millones de ejemplares y se han traducido a 42 idiomas, con lo cual cada día, y no exagero, recibo 1.800, 2.000 mails de personas que me cuentan lo que han sentido, lo que opinan del Mundo Amarillo, de si quieren ser amarillos míos o me explican quiénes son sus amarillos. Y muchas veces me piden consejos de vida y quizá lo más emocionante son sus visiones sobre tu obra o tus películas o tu vida, ¿no? Yo creo que muchas veces lectores me han abierto los ojos a través de cosas que yo he escrito y me han hecho una radiografía muy buena, ¿no? Acaban pidiendo consejo a mí, pero me acaban dando ellos, ¿no? Con lo cual, yo muchas veces cuando me para alguien por la calle que quiere una foto o quiere un autógrafo, siempre le digo lo mismo, yo te lo doy, pero a cambio cuéntame una buena historia. Y obligo a la gente a que me cuente historias o títulos o anécdotas a cambio de una foto o a cambio de una firma, ¿no? Porque creo que los desconocidos tienen la mejor historia que quizá tú nunca lograrás. En este programa hablamos con los invitados también, justamente hablamos de hermanos, de infancia, y empezamos por ahí también. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Yo creo que uno de mis primeros recuerdos tiene que ver con el fútbol. Yo siempre he sido un fanático del fútbol. Llegué a jugar en los alevines del Barça. Yo siempre he dicho que hubiera sido muy bueno, pero como nadie lo puede comprobar, lo digo. Y siempre recuerdo un momento que creo que era con 7, 8 años, que estaba de portero de fútbol. Jugábamos bastante, porque cuando eres niño juegan mucho y tirar. Yo estaba es que es buenísimo, Cristóbal. Yo estaba en medio campo y lanzaron una pelota y claro, si iba marcha atrás mirando la pelota, no hubiera llegado a la portería a pararlo, ¿no? Entonces me di la vuelta completamente, de ¿Vale? espaldas a la pelota, fui corriendo hacia la portería y en un momento determinado, cuando llegué a la portería, me imaginé que saldría por así y levanté la mano y paré la pelota de espaldas, ¿no? Y eso lo recuerdo como un momento casi heroico, ¿no? Porque todos se pudieron a aplaudir, jugadores del otro equipo, del mismo. Y yo creo que ese recuerdo me quedó grabado, porque yo creo que es una parada a ciegas. Y creo que lo que más me gustaba era parar goles, ¿no? Es una cosa que echo mucho de menos, parar goles. Y como aquellos, me parece
emoción tremenda, ¿no? Y yo creo que los momentos heroicos de pequeño, que son, tú dirías, es muy poco heroico, pero para mí fue muy heroico, te quedan grabados el resto de tu vida. Yo creo que este sueño lo he tenido cientos de veces cuando duermo. Ahí ya demostrarás intuición también, porque sabías por dónde iría, intuiste que Es iría por ahí que la pelota. mm, Esta intuición, yo creo que es mucha intuición también con los demás, ¿no? Con captar los estados de ánimo de los demás. Saber ¿eso lo has notado desde siempre o no? Bueno, a mí me gusta mucho por la calle mirar a la gente, los ojos tristes que digo yo, ¿no? O las miradas perdidas, ¿no? Porque por la calle la gente no mira mucho a los otros y cuando los miras ves como mucha tristeza en los ojos a veces ves mucha felicidad, pero a veces también ves preocupaciones, ¿no? Entonces, yo soy de los que me gusta parar a alguien por la calle y saber qué les pasa a los desconocidos, ¿no? Que a veces sorprende y la gente pues no lo entiende o a veces sí, ¿no? Pero creo que la mayoría de veces, casi el 95%, la gente te acaba contando qué le preocupa, ¿no? Entonces, creo que si observas mucho a los desconocidos, te llegan muchas ganancias, ¿no? Yo siempre digo que al final las miradas tristes te dan mucha felicidad, ¿no? Porque a veces la puedes solucionar. Yo creo que tiene mucho que ver con mi madre, ¿no? Cuando yo tenía cáncer, recuerdo el día que me cortaban la pierna, que mi madre me contó que se quedó en un banco de aquí cerca, de Travesera de las Corts, triste, llorando, normal, porque a su hijo le iban a cortar la pierna. Y recuerdo que me contó que nadie se paraba, nadie hablaba con ella, hasta que de repente un hombre se sentó con ella y estuvo 4 horas hablando, ¿no? Y le dijo todo saldrá bien y la escuchó y le dio una fuerza increíble, ¿no? Y siempre me cuenta aquella persona que de alguna manera la ayudó tanto, ¿no? Y quizá por eso a mí me gusta tanto ayudar a la gente por la calle, ¿no? Porque creo que tú puedes tener un corte en la cara y a lo mejor nadie te para, pero te dejas las luces abiertas en el coche en pleno día a las largas y todo el mundo te hace el gesto y se preocupa mucho, ¿no? Para que no se te vaya la batería o no les hagas reflejos, ¿no? Y creo que las miradas tristes quizás son más importantes que las largas de un coche. Es importante esto que dices, le damos más importancia a la batería de un coche que a alguien llorando, ¿no? Nos da como cosa preguntar, ¿no? De entrar, de romper esta intimidad, ¿no? Y fíjate, ¿no? Lo importante que puede llegar a ser. Yo creo que es muy importante tomar el pulso a la gente que te tropiezas en el día a día, ¿no? Creo que es básico, ¿no? Porque a veces yo a veces pienso que la solución de un problema ajeno necesita de un cerebro suplementario, ¿no? Creo que a veces tu propio cerebro es imposible de solucionar cosas que tienes, pero yo intento coleccionar muchos cerebros suplementarios, ¿no? Gente que le cuento la historia por primera vez y me da un enfoque que no me habían imaginado, ¿no? Entonces, a veces cuando conozco gente en mi vida, pienso, serán buenos cerebros suplementarios, a veces para solucionar cosas cotidianas o a veces emociones profundas que te tienen maniatado, ¿no? Entonces, creo que dos cerebros suplementarios son parte de compartir tus problemas sin miedo, ¿no? Y creo que alguien esté triste o se le veas preocupado por la calle, debería ser lo normal acercarse y preguntar, ¿no? Y lo normal a veces es no quiero entrar en la vida de esa persona, ¿no? ¿El humor qué papel ha tenido en tu vida? Yo creo que mucho, yo creo que el humor es el gran regalo que tenemos, ¿no? Yo siempre digo que para superar lo que te corten una pierna, yo tuve una madre hospitalaria que tenía 90 años que me dijo que el humor sería mi gran arma, ¿no? Y ella misma nos decía que, bueno, que éramos 14, 15 chavales que nos habían cortado la pierna y nos dio un grito de guerra que es, somos cojos, somos cojonudos, ¿no? Y aquello ya reflejaba ese humor, ¿no? Y yo siempre he intentado en mi día a día utilizar mucho el humor, ¿no? Creo que es la gran arma que tenemos contra cualquier problema y muchas veces los miedos a veces son dudas no resueltas, ¿no? Si alguien no te resuelve una duda se transforma en un miedo, ¿no? Y creo que al final el humor sirve mucho para transformar dudas y miedos en cosas que no te producen ninguna de estas dos cosas. Hablabas de esta madre hospitalaria. Yo no sé si es que la persona que mejores consejos te ha dado en tu vida o los que te sirvieron más. ¿Tu valentía, por ejemplo, viene de ahí también, de ese momento?
Bueno, yo creo que vienen de todo, ¿no? Cuando tienes un cáncer como el mío, que casi duró 10 años y pierdes una pierna, un pulmón, un trozo de hígado, al final tiene mucho que ver con ver con tus ojos la valentía en otros chavales que conocí y en gente mayor que realmente pues les hicieron muchas operaciones y mostraban mucha felicidad, ¿no? Yo creo que al final eh, mi madre hospitalaria me dijo una frase que a mí me marcó, que es: para ser un gran valiente tienes que haber sido un pequeño cobarde, ¿no? Entonces creo que hay actos de cobardía en todo encuentro con una enfermedad, con un miedo, que es lo que te hace luego ser valiente, ¿no? Yo ahora voy a ver hay un niño que tiene 12 años que le van a cortar un brazo, que se llama Ethan, y lo veo bastante a menudo y me parece una de las personas más valientes que conozco, ¿no? Y tiene esa felicidad de saber lo que va a perder, pero también él dice: yo sé lo que voy a ganar, ¿no? Y creo que al final, cuando alguien muchas veces tiene un problema, le digo: ves a un área de oncología de niños y tu problema se esfumará de repente, ¿no? Creo que al final estaría genial muchas veces ir a un hospital y encerclarlo, estar allí y gritar bravo y aplaudir a muchas de las gentes que están en el hospital, que a veces parece que no existan, pero su lucha, acabe bien o acabe mal, yo creo que te ilumina y te da mucha energía. Tú ibas para ingeniero industrial. ¿Por qué te apuntas a esa carrera y en qué momento descubres bueno, que te gusta escribir? Bueno, yo soy ingeniero industrial químico, Ahora estudié. te licenciaste, claro. Sí, 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 sí. acabé, hice el proyecto final de carrera y realmente disfruté muchísimo en esa carrera, porque ahí encontré el teatro. Estuve aquí poquito, bueno, yo creo que está a 100 metros, está la Escuela de Ingenieros Industriales Superiores, EPSEI se llama, y allí encontré todo, porque a mí me gustaba mucho el cálculo, el álgebra, siempre me ha entusiasmado. Mi padre era ingeniero, mi abuelo era ingeniero, a mí me gusta mucho la ingeniería. Y cuando llegué, encontré una universidad que tiene la mayor cantidad de actividades extrauniversitarias de toda Europa. Tiene el cine club de cine más antiguo, tiene corales, tiene maquetismo y tenía un grupo de teatro. Y yo ahí me apunté y ahí hice todas las historias que luego se convirtieron en Planta Cuarta, en Tu vida en 65. Las empecé a hacer en teatro con el grupo de teatro que creamos en ingeniería, ¿no? Y creo que yo siempre digo que he sido un chico con mucha suerte, porque cuando estaba en tercero de carrera hacíamos una obra de teatro y Ches Barceló, que murió hace poco, que era el jefe de guionistas de TV3, entró para ir al lavabo y se quedó a ver la obra de teatro que habíamos hecho, que se llamaba Palabras Póstumas, y cuando acabó me dijo si quería trabajar en TV3. Entonces, yo siempre digo que no tuve que echar currículum ni nada. Simplemente la persona que en aquel momento elegía guionistas en TV3 entró al lavabo, vio mi obra de teatro luego y me fichó para hacer en aquel momento el Tomatic, que era un tomate en TV3 que hablaba, que para mí era fascinante escribir aquellos guiones. Los niños contaban sus problemas y yo creaba un guión de aquello, intentando enlazarlo con vídeos que teníamos, ¿no? Y creo que fue uno de los años más fascinantes de mi vida, hacer mecánica, estadística y álgebra, y por la tarde guiones del Del Tomatic, Tomatic. Sí, sí. ese programa mítico, Del Club personaje Super mítico 3. infantil del Club Super 3. Y tu último libro justamente es para todas las edades, también para niños, también lo pueden leer los que veían Tomatic de pequeños y ahora los que tienen la edad, los niños pequeños. Se llama Creen los sueños y ellos se crearán, que es una fábula muy bonita, ilustrada por Vero Navarro. Y el protagonista de la fábula es un niño que tiene el don de crear un mundo mejor dibujando y usando su imaginación. Y pensad que justamente es esto lo que hacéis, ¿no? Escritores, guionistas, hacéis eso, ¿no? O sea, hacéis de la imaginación, la convertís en realidad. Lo que tú has pensado alguna vez, pues lo estoy tocando ya ahora aquí, ¿no? Es real Mm. lo que tú has pensado. Sí, yo creo que es un homenaje a muchas cosas, ¿no? Esta fábula, que decir que es para cualquier edad, la gente le entusiasmará, yo creo. Y he puesto de 0 a 123 años porque tengo una amiga que tiene 123 años y me parece como que hay que llegar hasta el final de todas las edades. Y habla mucho de algo que mi madre dibuja súper bien,
y cuando yo era pequeño me regaló una libreta y me dijo, me acaban de cortar la pierna, y me dijo, todo lo que dibujes en esta libreta puede que se convierta y se haga realidad en tu muñón, ¿no? Y me pareció algo precioso, ¿no? Yo dibujaba espadas, dibujaba cohetes y cuando dormía me imaginaba que se había convertido en mi muñón en una espada, en un cohete, en una cometa. Y siempre pensé que era una historia muy del estilo como las que a mí me gustan, que son Cómo entrenar a tu dragón, Pinocho, El Principito, y pensé que podía quedar una historia, una fábula preciosa de un niño que tiene el poder junto con otros personajes que representan el mundo de la naturaleza, el mundo de los alimentos, el mundo de las plantas y el mundo de los animales, conseguir transformar muchas de las cosas de este mundo que yo no comprendo, ¿no? A mí me cuesta mucho comprender a veces que a los mayores no se les cuide, o me cuesta mucho comprender que a los animales se les abandone, o muchas cosas de este mundo que a mí pienso que visto bajo los ojos de los niños es muy difícil de comprender, ¿no? Y acaba siendo una fábula preciosa para todas las edades, del estilo El hombre que plantaba árboles de Genjo, ¿no? Que a mí me emociona, ¿no? Creo que ha quedado con unos dibujos de Vero Navarro preciosos y acabas siguiendo a ese chaval, a Daniel, durante toda su aventura y acabas creyendo, ¿no? Que todos los personajes pueden, a través de la imaginación, recuperar lo que deseen de su vida, ¿no? Y creo que es un relato que aconsejo a todo el mundo que lo lea. Había, claro, ponías estos referentes también. Yo recordaba también la película esa de cuentos asombrosos de Spielberg, donde también la imaginación hay un dibujante que también, pues aquello que necesita en ese momento se hace realidad y es tan bonito esto, ¿no? El hecho del el mundo interior también se habla aquí, es otra de las cosas de pensar que podemos refugiarnos en este mundo interior y en comparación con el mundo real, ¿no? O sea, ¿tú cómo haces este balance? ¿Para ti qué es más real, el mundo interior, el mundo exterior? Yo creo que ardó bastante en la diana, a mí la imaginación. Soy de los que cuando voy a dormir cierro los ojos y veo mezclas de animales, veo mezclas de personas, es decir, creo un mundo o un universo diferente, ¿no? Lo que me gusta de escribir es que yo creo que con mis historias creo un mundo que quizá no es tan parecido al real, porque quizá en mis historias la gente es muy tierna, muy bondadosa, y el mundo real quizá es más complicado, más mentiroso, más peligroso. Y quizá por eso yo creo tanto en la gente bondadosa, me tiene fascinado, ¿no? Creo que al final es tan fácil vivir sin una sonrisa que los que viven con una sonrisa me tienen absolutamente fascinado, ¿no? Y creo que con mis historias sí, es algo que tengo mucho en común con Antonio Mercero, que hicimos Sí. juntos Panta Cuarta y él hizo Verano Azul, Farmacia de Guardia, un montón de historias donde había una felicidad. Él siempre me decía que había los 10 terroristas más buscados y los 10 ternuristas más buscados, que hacer ternura era casi como un delito, ¿no? Y creo que al final muchas veces yo estrenaba alguna historia y la gente dice, es que hay demasiadas buenas intenciones, ¿no? Como si fuera algo terrible. Luego ven una historia de sangre o de violencia y dicen, bueno, es que es perfecta, ¿no? Entonces creo que Mercero dio en la diana. Yo creo que a veces hacer ternura es casi como un delito y a mí me encanta hacer. Yo creo que todas mis historias, sea El camino a casa, que es un viaje con un famoso en televisión, que es Sí. un programa que vamos del colegio a casa y recordamos aquel camino y todo lo que significaba, o este relato o Pulseras Rojas, ¿no? Que no deja de ser una historia de unos niños que uno que está en coma y puede hablar con el resto y vive en una piscina, no deja de ser la imaginación que tenemos en el hospital, que es el arma para escapar a veces del dolor, a veces de la pérdida o a veces de la tristeza y convertirla en felicidad, ¿no? Y yo creo que a mí siempre es algo que me ha fascinado, ¿no? El poder de la imaginación. Ese poder de la imaginación que después cambia realidades. Y hablabas ahora de Pulseras Rojas, que es sin duda pues, esta obra que nace de tu imaginación,
con un propósito también para incidir en la realidad y consigue cambiar cosas de la realidad. ¿Qué conseguiste con Pulseras Rojas? Yo creo que conseguí muchas cosas, ¿no? A nivel personal, pues 2 Emmys, que yo creo que la gente quizá no sabe que Ahí es soy... nada. Claro, tener 2 Emmys en casa aquí en España es muy difícil. Creo que no sé si alguien más los tiene. También pues que se ha hecho en 25 países, ¿no? Se ha hecho adaptaciones desde Spielberg en Francia, en Alemania, en Italia, y eso te llena de emoción porque es una historia que yo viví con mis amigos en el hospital, y cuando ves tantos idiomas, tantos premios, tanta gente fascinada en tantos países, dices, esto nació de una pequeña habitación y se fue a la gran pantalla. Pero también a nivel emocional, creo que cosas maravillosas, ¿no? Ser un braccialetti rossi, en italiano ser un pulsera roja, hizo que en casi todos los hospitales italianos de niños las pulseras eran blancas y se cambiasen a color rojo, ¿no? O en Chile crearon una ley para que se crearan hospitales para adolescentes, ¿no? Que quizás son los únicos que no tienen plantas para ellos, ¿no? Y si ser un adolescente fuera del hospital es complicado, serlo dentro todavía más, ¿no? Y creo que tanta gente me ha escrito para decirme soy un pulsera roja y se ha sentido identificado, ¿no? Quizá el mayor premio ha sido, yo creo, la cantidad y cantidad de gente que me para por la calle y me dice soy médico, soy enfermero, soy celador, porque vi pulseras rojas, ¿no? Entonces saber que una serie hizo que tanta gente quisiera dedicarse a la medicina es un premio, ¿no? Yo sé que el día que muera, la noticia será ha muerto el creador de Pulseras Rojas, ¿no? Haga lo que haga en la vida, creo que nada superará Pulseras Rojas, ¿no? Y eso a mí me emociona mucho porque refleja la vida que viví con mis amigos, con todos los que murieron, y que de alguna manera el deseo de todos era cambiar esa dinámica de que el cáncer se confundiera con dolor, tristeza y nos enseñase la felicidad y la sonrisa. Claro, por ejemplo, alguna vez me has dicho también que quizá la gente no iba tanto a los hospitales, ¿no? Y en muchos sitios se consiguió también eso, que más gente, los chavales de la clase, etcétera, pues también pensaran que voy a ir en tantos países, ¿eh? Porque en Rusia, por ejemplo, ¿no? Sí, También. sí, ¿no? La única serie que han hecho Rusia y Ucrania juntos es Pulseras Rojas, ¿no? Creo que no han colaborado nada más en televisión, ¿no? Y, y creo que es bonito porque cuando te pones enfermo de cáncer y muchas veces la gente me pregunta, tengo un amigo que tiene cáncer, ¿qué hago, no? Yo siempre le digo, pues nada, tienes que, si no quieres irlo a ver al hospital, porque hay gente que no le gustan los hospitales, pues llámalo una vez a la semana, media hora, un jueves de 3 a 3 y media, pero lo único es que ha de ser durante 18 meses, que es lo que dura cualquier cáncer normal entre el tratamiento anterior, la operación y el posterior, ¿no? Entonces, si durante 18 meses le llamas durante media hora o quedas con él durante media hora semanalmente, formarás parte de esa lucha y te dará mucha energía, ¿no? Y creo que Pulseras Rojas hizo ver esa sensación a la gente de poder visitar, llamar, sentir, hablar, ¿no? Y sin tener miedo, ¿no? Y creo que son cosas maravillosas que pasaron porque había un equipo fantástico y un público maravilloso que la acogió y la llevó muy alto, ¿no? Yo siempre digo que fue como 3 partes, ¿no? Primero una obra de teatro que se llamaba Los Pelones, donde yo hacía el personaje de Diego, Sí. pero recuerdo que un día mi madre me dijo, yo no puedo ir a un teatro y verte haciendo de enfermo de cáncer después de haber sido enfermo de cáncer, ¿no? Y yo lo entendí, que para mi madre era complicado que volviese a hacer como actor aquel papel que había vivido como persona, ¿no? Y dije, bueno, lo transformaré en otra historia. Fue Planta Cuarta, que dirigió Antonio Mercero, que ganamos todos los premios posibles. Y luego se transformó la misma historia que yo había vivido en Pulseras Rojas, ¿no? Y creo que es algo maravilloso porque cada historia es muy diferente, pero tiene algo en común, ¿no? Que es saber que a veces hay historias que tanto en teatro, en cine, en serie de televisión y hasta el libro con El Mundo Amarillo, todo ha funcionado porque yo creo que tiene un alma en común, ¿no? Que es todos los chicos que conocí que lucharon y quizá no se salieron, ¿no? Y que yo me quedé parte de sus vidas. Teníamos un pacto de transformar muerte en vida y a mí me tocaron vivir 3,7 vidas más la mía 4,7, ¿no?
Y yo creo que en cada... ¿Que hagas muchas cosas también? Yo creo que sí. ¿Qué llevas esa responsabilidad del 4,7? Yo creo que hay dos responsabilidades. El 4,7, que es intentar, porque yo a veces cierro los ojos y me acuerdo de todos aquellos chavales y su lucha y su felicidad y también pues el tiempo extra, ¿no? A mí me dieron un 3% de posibilidades de vivir con 14 años y pienso que estoy viviendo años extra, ¿no? Entonces me gusta hacer muchas cosas diferentes y de ahí que he hecho cine, teatro, libros, radio, porque, o programas de televisión, porque creo que al final lo más divertido es variar, ¿no? Es cambiar, ¿no? Y ahora con este relato fábula creo que es algo que nunca había hecho y lo he disfrutado mucho porque creo que son 5 personajes que tendrán muchas aventuras diferentes y no sé por qué, Crisol, tengo el pálpito que algún día veremos una, una peli de Hollywood de esta aventura que quizá hace una de las productoras que ha hecho las historias de dibujos animados que a mí más me han ¿De gustado. verdad? ¿Tienes ese pálpito? ¿Es un pálpito o es una información Es un pálpito con base cercano, o es un con pálpito base? cercano porque Sí, yo creo que, bueno, tuve la suerte de conocer a Spielberg sí. cuando Pulseras Rojas y bueno, creo que al final lo más bonito de haber hecho Pulseras Rojas en Estados Unidos es que de repente un montón de gente le encantan tus historias, ¿no? Ahora me han invitado a ahora a finales de noviembre en la Feria del Libro de Miami para presentar esta fábula, ¿no? Y Sí. creo que será precioso, ¿no? Es el 50 aniversario de la Feria del Libro de Miami y ir a Miami a presentar un libro de chavales que pierden piernas pero ganan historias es precioso, ¿no? Y alguien de allí pues leyó la historia y vio las posibilidades, ¿no? Entonces, ojalá, mira, aquí hay madera por todos los lados, toco madera y sería precioso. Qué bonito, qué bonito. Claro, claro, has dicho así como de pasada, pero claro, conociste a Spielberg. Conocí a Spielberg, ¿Cómo sí. fue? Bueno, yo creo que me emocionaron muchas cosas, ¿no? Por un lado, Amblin, que es la productora de ET, que es la que produjo la serie en Estados Unidos, y es como si alguien me dice que el icono del niño con la bicicleta pasando por la luna algún día estaría en una historia mía, pues sería fascinante, ¿no? Octavia Spencer, que había ganado un Oscar, que hizo la protagonista, pues es una de las mujeres más fantásticas que he conocido, ¿no? Entendía la historia, ¿no? Y Spielberg yo digo que siempre cuando lo conocí es la persona que mejor escucha. Tiene una capacidad de escucharte y de entenderte que te sientes como muy querido, ¿no? Y yo siempre tuve la sensación que era como pasar de una pequeña habitación de hospital a la gran pantalla, ¿no? Yo creo que al final eh, contar tu historia, contar algo que tú sabes que de alguna manera ayudará a otros, es algo que a mí me entusiasma hacer. Claro, hay un porqué detrás, un propósito en eso que estás haciendo. Y bueno, hablamos de Spielberg, otro de tus referentes en escritura es de Stephen King. ¿Lo conociste? No, no lo conocí, pero recibí un mail de él cuando hice Life is Life, que es una historia que hice para Netflix, que dirigió Dani de la Torre, y que era una historia de 5 chavales que van en busca de un remedio para el padre de uno y les pasan muchísimas cosas. Y cuando lo vio Stephen King, porque la vieron, creo que fueron 85 millones de personas en el mundo, porque Netflix hace que la estrenen en todos los sitios, entre ellos fue Estados Unidos, y recibí un día un mail de Stephen King que ponía, creo que estas las historias de niños que más me gustan son Stand By Me, que está basado en su cuento Claro, de Cuenta cuenta conmigo, conmigo. y Life is Life. Le había gustado muchísimo. Yo creo que cuando escribí Life is Life, obviamente había partes que eran un homenaje a Stand By Me, porque yo creo que hicimos guiños a Karate Kid, a todas las películas que tanto a Dani de la Torre como a mí nos gustó. Y había un momento que los chicos pasaban al lado de una vía de tren, ¿no? Y si alguien ha visto Stand By Me, las vías de trenes son fantásticas, ¿no? Entonces cuando el maestro, para mí es la persona de la que leo siempre todos sus libros y me parece fascinante porque tiene esa capacidad de enseñarte a escribir. Cuando lo lees te enseña a escribir, ¿no? Y hay una frase que dice él siempre que es
uno tiene que encontrar el mejor lugar de su casa o de su estudio o de su ciudad, porque luego deseará que la persona que lea el libro esté en el mejor lugar de su casa, de su estudio o de su ciudad o del tren que coja, ¿no? Y entonces se produce la comunicación perfecta, ¿no? Y yo recuerdo que durante años estuve buscando el mejor sitio para escribir, ¿no? Yo soy muy futbolero, muy del Barça, y encontré un estudio que da al campo del Barça y cómo el estadio vacío me daba energía. El estadio lleno también, ¿eh? Pero cuando está vacío el estadio, y ahora incluso en obras, te llega esa energía y puedes escribir historias preciosas, ¿no? Entonces yo a veces pienso que gente como Stephen King eh, te emociona mucho, ¿no? Pero a veces te digo Stephen King, pero un día que recibí una carta escrita a mano de Josep María Espinàs, Ostras. me emocionó igual. Es decir, Espinàs a mí me parece, bueno, un escritor maravilloso, un columnista que sabía radiografiar todo y de repente una carta escrita a mano de Espinàs diciéndote que le había gustado una obra de teatro que había visto mía, la tengo todavía ahí guardada, ¿no? Yo guardo muchas cosas, guardo las primeras 15 editoriales que rechazaron mis libros. Y yo muchas veces cuando hago cursos de guión se las enseño a los alumnos. Les digo, Los desaniméis, ¿no? Claro. claro, en aquel momento eran cartas, pero es precioso que saber que a veces para conseguir las cosas mucha gente te rechazará, ¿no? Y entonces a mí, yo recuerdo que cuando hice Planta Cuarta y Pulseras Rojas, ibas a las productoras y te decían, está muy bien la historia, pero hagamos que en lugar de cáncer tengan la gripe. ¿En Y serio? sí, porque en aquel tiempo no se había hecho ninguna historia de cáncer y les daba un miedo terrible, ¿no? Entonces yo creo que al final tienes que mantenerte en lo que piensas que es tu mundo. Yo creo que al final de encontrar un mundo, agrandarlo y crear un universo, ¿no? Y a mí me ofrecen tantas historias que digo que no, porque no forman parte de mi mundo y de mi universo, y de repente me llegan historias que digo que sí porque tienen algo en común y sé que aprenderé mucho de ellas. No sé si piensas que la verdad está sobrevalorada y en qué ocasiones la mentira pues puede funcionar. Porque, por ejemplo, dicen, en la Universidad de Massachusetts dice, calcula que mentimos 20 veces al día para hacer sentir bien a los demás, para no preocuparles o para quedar bien nosotros también. Yo creo que yo tengo una teoría que tiene mucho que ver con las redes sociales, ¿no? Porque tanto tú como yo hemos vivido el mundo sin redes sociales y el mundo con redes sociales, ¿no? Para mí hay algo que tiene que ver con la verdad y la mentira, que tiene que ver con el mundo de las redes sociales, ¿no? Creo que al final la gente quizá no se ha dado cuenta, pero digamos que dentro de 20 o 25 años, bueno, seguramente se ha dado cuenta, llegarán los robots, todos estos robots que vemos que está haciendo Tesla y tanto, Sí. llegarán. Y yo hace años, en una historia que se llama A lo mejor dirés volver, que es la historia entre un chaval y una señora mayor y un robot que le enseña y le cuida y hasta le ofrece el karma artificial, ¿no? Que es quién te ha hecho daño en la vida y cuando cumples 100 años puedes vengarte de aquella persona, porque seguramente la vida no lo habrá hecho, ¿no? Y hay un robot que te ayudaba, ¿no? Y es una historia preciosa donde de alguna manera había un momento que anticipaba la pandemia del coronavirus o que Messi ganaría el Mundial. Era una historia preciosa donde imaginé cómo sería el mundo en el 2074 y acerté muchas cosas, ¿no? Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo harán para entrenar los robots, las inteligencias, o cómo harán para que el humano, cualquier humano, sepa hablar, ¿no? Con la inteligencia? Y lo han hecho de una manera tan perfecta que es sacar programas que nos han enseñado a entrenarlos. Durante años, llevamos quizá un par de años con el chat GTP, que lo hemos entrenado nosotros. Es decir, nosotros ya sabemos cómo le hemos de hablar, cómo le hemos de decir, y lo hemos convertido en algo cotidiano, que se lo hemos enseñado hasta a nuestras madres, a nuestras abuelas. Mira que hace esto, y también ellas ya lo entienden, ¿no? De alguna manera las redes sociales y los WhatsApps y todos los programas te han hecho olvidar la emoción de hablar con otra persona. Te han mostrado que no hace falta llamar por teléfono, puedes enviar un mensaje corto, largo, y de alguna manera te han enseñado que más que contar tu vida la puedes filmar y mostrarla, ¿no? Y de alguna manera nos han preparado
para el universo de los robots estamos más preparados que los propios robots. Cuando lleguen sabremos cómo hablarles, con qué tono, para lograr lo que deseamos. Y para mí eso mucho tiene que ver con este mundo que vivimos. Cualquier idea que tú y yo ahora tengamos para un vídeo, un podcast o cualquier cosa que quieras mostrar, ya existe. Cualquier cosa que quieras mostrar. Voy a mostrar mi lucha por dejarme el pelo largo, mi historia por cómo perdí el meñique o el intento de conseguir en un año leer 100 libros o tener 30 amigos. Ya está hecho. Todo está hecho. Entonces, yo creo que llega un momento que la gente fabula, miente para lograr algo que no existe, ¿no? Entonces yo creo que al final habrá un momento, habrá una generación que yo le llamo la generación preciosa, llegará una generación preciosa que se dará cuenta que no quiere entrenar robots, que no quiere hablar a través de texto, que no quiere contar su vida en vídeos y todo eso de alguna manera acabará desapareciendo de nuestras vidas y volveremos a aquellos años 80, 70 en lo que se refiere a la comunicación. Y no porque fuera mejor, sino porque yo creo que sacaba lo mejor de cada persona. Y para mí eso es algo muy importante, que es el comunicarse. Y creo que es algo que las redes sociales tienen muchos otros méritos, pero no tienen el mérito de lograr esa comunicación real entre personas. En tu último libro, en Cree en los sueños y ellos te crearán, hablas de eso también, ¿no? De la gente, de el chaval y el perro que van por la calle y nadie los ve. Nadie los ve porque están pues mirando el móvil, entonces va por ahí también la cosa, ¿no? Bueno, yo creo que además es curioso porque no hay ningún adulto en toda la historia. Hay gente mayor, hay animales, hay niños, pero no hay ningún adulto, ¿no? Y yo creo que al final, cuando tú me preguntabas antes, ¿cómo puede ser que la gente no mire ojos tristes por la calle? Es que no los puede ver, está mirando el móvil, ¿no? Y yo creo que solo queda que hubo un libro que trataba de esto, todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo. Solo queda un resquicio, que es la noche, el dormir, pero inventarán algo para que no durmamos. Yo estoy absolutamente... La historia... Había una obra tuya maravillosa que es Idaho y Utah. Idaho y Utah, que estaba basada en la novela esta de todo lo que podríamos, donde no se dormía. Y la gente hacía fiestas de despedida de sueño y la gente de alguna manera trabajaba muchas más horas al día. Y yo creo que lo acabarán logrando. Habrá un momento dado que conseguirán que durante el día a día, tomando algún tipo de medicamento, tus células se recuperen, porque es lo que hace el sueño, tus células se recuperen en movimiento. Y llegará, y acabará llegando, y ese tiempo que yo creo que se produce una comunicación entre tus sueños y uno mismo, se perderá, ¿no? Entonces, muchas veces yo siempre digo, yo soy súper amante de Internet, de las redes sociales, me parece que tiene cosas maravillosas, que es ofrecerte todo lo que te he dicho, pero llega un momento determinado que ¿por qué no se puede compaginar con todo lo otro? Y ese es el problema, que es o todo o nada, ¿no? Yo muchas veces la gente me llama por teléfono y lo primero que me dice es perdona por llamarte. Y yo, no, llámame, prefiero eso, pero ahora llamar por teléfono es como una intrusión tan grande que te has de disculpar por no enviar un WhatsApp, ¿no? Y creo que al final, en los momentos como los viajes en avión transoceánicos, a mí me entusiasma porque hay la gente que lo tiene todo offline, que es, bueno, voy a conseguir mi serie, todo lo que yo quería y volverlo a tener allí, y la gente que no se ha preparado para ese viaje y de repente vuelve a disfrutar, a veces con una conversación con un desconocido, con un libro, con sus propias memorias, ¿no? Lo que más me gusta a veces de observar en un avión es cómo la gente coge sus fotos antiguas, las ordena, las borra o las recuerda, ¿no? Y pienso, tienen un segundo visionado, ¿no? Que a veces parece increíble, pero 20 años de fotos en un móvil a lo mejor no vuelven a ser observados, ¿no? Entonces, yo creo que la mezcla entre el placer de todo lo que te da ahora las redes sociales e Internet, juntamente con el placer y todo lo que te daban las conversaciones. Yo creo que es la mezcla que no la tenemos. Ahora está 90-10.
Ujú. Hablas de este futuro de Idaho, Utah, donde ahí la gente, y de la novela, donde la gente, claro, si no dormía no soñaba, pero la gente echaba de menos soñar y había una profesión maravillosa, ¿no? Que eran Sí. los que contaban sueños, ¿no? O sea, qué importante es esto, que nos cuenten historias y soñar, ¿no? ¿Tú Buah, recuerdas tus sueños? totalmente. Yo puedo despertarme, ir al lavabo, volver y seguir en el mismo momento del sueño. Ah, sí. Y a mí es que me encanta soñar, porque yo creo que a veces sueñas algo, o sueñas con una persona, o sueñas con una ciudad, o a veces sueñas toda una película entera, ¿no? Yo tengo una pizarra al lado de la cama que cuando me despierto intento apuntar con tiza, ¿eh? Realmente todo lo que he soñado aquella noche, ¿no? Me parece que es como una comunicación contigo mismo brutal, y en aquella obra de teatro quizás lo que la gente más recuerda, que era un chico que intentaba que volvieran a soñar contándoles una historia, ¿no? Y yo creo que cuando pase trabajaremos más horas, de repente, bueno, casi ha llegado, que todo estará abierto 24 horas, pero tendrás la sensación de perder aquella cosa tan bella que era ir a la cama, intentar dormir, y a veces algo que a mí siempre me parece maravilloso es hacerse el dormido, ¿no? Cuando no puedes dormir, tú mismo cierras los ojos y dices, voy a hacerme el dormido a ver si me duermo, ¿no? Y yo tengo un amigo que le pasa mucho, que es duerme, pero cree que está soñando, que está despierto. Entonces piensa que no duerme, ¿no? Y esto le pasa a mucha gente, que es que tu cabeza te hace creer que no has dormido cuando has dormido, ¿no? Y yo creo que ese instante que el mundo, que es heavy, ¿eh? Durante 8 horas de tu vida no te mueves casi y estás estirado en una cama indefenso, que puede venir cualquiera y hacerte ahí, clavarte un cuchillo o susurrarte algo al oído que no te enterarás, ¿no? Y ese momento maravilloso, yo creo que habrá un momento dado que desaparecerá. No, no soy catastrofista, ¿eh? Creo que el mundo ha mejorado con cada década, Sí. pero creo que el mundo ha olvidado lo bueno que había en las décadas anteriores, ¿eh? Y hasta Oscar Wilde decía, qué mierda de mundo, cuando hace 20 años era mejor. Es decir, creo que no es algo Sí. diferente, ¿no? Pero en este caso, los que hemos vivido desde el inicio la tecnología, creemos que había algo muy bello en llamar por teléfono a una persona, escuchar sus pasos que llegaban y que se produjese ese instante de hablar. Hablando de los sueños, entrevistamos a un neurocientífico fantástico que era Rodrigo Quián Quiroga, que había investigado sobre el tema de los sueños y nos decía, los científicos no saben todavía por qué soñamos. O sea, sabemos por qué dormimos, por qué hacemos, pero la función del sueño no se sabe exactamente cuál es. ¿Tú cuál crees que es? Yo creo que muchas veces tiene que ver con aquello de tu vida que no le sabes dar una explicación. Y cuando digo aquello de tu vida es, si tienes 50 años, aquello de tus 50 años que has olvidado. Porque yo siempre tengo la sensación que de todo lo que he vivido en mi vida, quizás recuerdo un 35%. Hay un montón de cosas que tropezarías con un amigo del colegio y te diría, hostia, ¿te acuerdas aquel momento que te pasó aquello? Y no lo recuerdas, ¿no? Y creo que el cerebro tiene tanto puzzle desmontado que intenta montarlo por las noches. Entonces aparecen personas que se mezclan con otras personas, aparecen recuerdos que se mezclan con otros recuerdos, pero creo que tiene algo de bello, ¿no? Yo nunca cuestiono lo que sueño, sino que realmente me parece fascinante. Yo sueño recurrentemente que estoy fuera de la Tierra viendo la Tierra girar. Y es algo que sé que haré. Es decir, yo nunca he estado fuera de la Tierra y he visto la Tierra girar, pero es algo que a mí es de las cosas que más me fascinaría en este mundo. No salir un ratito y volver, Crisol, sino estar años fuera de la Tierra y ver girar esa Tierra. Es de las cosas que me parecen más fascinantes, y ese Y, silencio me tiene absolutamente. Si ahora me dijeras, oye, puedes ir a la nave de Alien sabiendo todo lo que pasará en Alien, iría, porque creo que hay algo de salir de este mundo durante un tiempo largo que creo que al final lo acabaremos haciendo. ¿Y crees que puede pasar eso después de la muerte?
Claro, aquí yo tengo amigos que hablamos mucho de la muerte, porque yo pienso que cuanto más hablar de la muerte, más vida creas, ¿no? Muchas veces me entusiasma, porque cuando hablas con alguien que yo creo mucho en la gente buena, es mi religión, la gente buena, porque como te he dicho, es tan difícil Tú crees en mantenerse eso, ¿no? Cuando dicen, ¿en qué en crees? la bondad de los desconocidos. Lo mismo que decía Tennessee Williams, que en la bondad de los desconocidos. Yo creo que cuando alguien, a veces era un taxista argentina que conocí, pensé, es la persona más buena del mundo, que hasta le habían apalizado por lo que tenía en el coche, y decía, bueno, pero seguramente lo necesitaban. Y no lo decía por quedar bien, lo decía porque lo creía, porque pensaba, y siempre pienso que tiene una bondad increíble aquel hombre, y cada vez que voy a Argentina intento a ver si me puede llevar en su taxi, porque se producen conversaciones hermosas, ¿no? Y yo creo que hay algo cuando te mueres, yo creo mucho, más que en que dónde vas o qué haces, porque yo creo que se ha ido gente tan inteligente que encontraría la manera de volver o de comunicarse. Creo que hay algo maravilloso en lo que dejas, ¿no? Si voy a ponerte a ti como ejemplo para no matarme a mí, pero si mañana siempre es mejor mejor matar alguien de fuera, sí, sí. matarte a Si ti. tienes que buscar a Sí, alguien. hay que matar a alguien. Bueno, te mato, ¿vale? Imagínate que, va, Sí, lo ponemos. venga, vamos. Hoy que estamos, nosotros estamos a martes, ¿es hoy? Sí, ¿no? Sí. Vale, imagínate que el jueves, te voy a poner una ¿Es buen muerte. día el jueves o sí? Es mejor el viernes. Yo siempre pienso que es mejor morir el viernes, Vale, porque entonces te entierran el domingo. sí. Yo es que estudio mucho la muerte porque me gusta mucho, porque la gente no lo sabe, pero en España es el único país que te ponen como si fueras, ¿sabes? Los cuentos que les ponen una urna a la gente que muere. Esto es el único país que pasa, que te ponen como una urna, ¿no? Vale. En otros países no, tú vas a ver a la persona en el tanatorio y no tiene aquella urna de cristal que le tapa, Sí, que no sí, puedes sí, tocar sí, al sí. muerto. Esto es una cosa muy de aquí, muy social, de cuando había ciertas enfermedades que la gente le tenía mucho miedo, ¿no? Ah, Pero en otros países no hay esta sensación de urna. Entonces tú llegas y tocas al muerto, ¿no? Entonces imagínate que Crisol muere el jueves, que te pondremos una muerte bonita vale, bien. durmiendo. Estás como disfrutando, ¿eh? Te veo, estás como... Oh, es que te estoy... Imaginar la Bueno, porque ha sido tu última entrevista. Bien, ¿Tú bien. sabes lo que Bien, significará bien, esto? bien. Esto va a seguir hace muchos Bueno, vivos. Bueno, mueres el jueves, ataque al corazón durmiendo, has soñado súper bien, el día antes fuiste a cenar con alguien que te apreciabas y, mira, cenaste demasiado, ya se sabe qué pasa, una almeja mala o algo, un mejillón. una almeja, bala. Sí, un Vale, bien. mejillón Sí, sí, que sí. no estaba en buen estado y te ha producido Bien, algo, bien. ¿vale? En el instante que mueres, yo creo que se produce algo bello, que es saber que no te veré más en la vida, saber que todos aquellos recuerdos han conseguido una categoría mítica, recordar frases o formas que tú te comunicabas, hace que, siendo tú súper buena persona, que lo eres, o si fueras una persona muy cabrona, todos aquellos recuerdos cogen una fuerza increíble. Hasta cuando muere, yo siempre lo digo, el día que murió mi padre, todo cambió en los segundos que moría. Es decir, me di cuenta que de alguna manera te acabas transformando en tu padre. Acabas entendiendo a tu padre de una manera que no le entendías, ¿no? Entonces la muerte transforma gente, transforma recuerdos, eh, transforma emociones y todo eso se consigue con la marcha de una vida. Yo tuve un amigo mío, su madre murió hace 2 años de Alzheimer y la vi marchar. Aquel día yo estaba a las 7 de la mañana, la acompañaba y vi el instante que su madre se fue, dio la última respiración y se fue. Y en aquel instante fue como si su respiración llegase a mí y algo cambió dentro de mí. Y creo que ese es el poder para los vivos. Para los muertos lo desconozco y a mí me parece una aventura extraordinaria. Y creo que tiene que ser tan hermosa porque nadie ha intentado volver para contárnosla, para advertirnos. Entonces tiene que ser algo absolutamente fascinante, ¿no? Y bueno, ojalá vivas muchos años porque te lo mereces, pero si pasara, que sepas que hay tanta gente que te echaríamos de menos y convertiríamos en mito cualquier recuerdo contigo, que a mí me parece hermoso. Yo cada vez que muere un actor o una actriz, lo hago sobre todo con actores y actrices,
aquella noche veo una peli de ellos. Es un pequeño homenaje, pero me obligo cada instante, ¿no? Y saboreo cada momento, ¿no? Y a veces tengo la lista, ¿no? Imagínate que muere Clint Eastwood. Es complicadísimo elegir la película de esa noche, o Steven Spielberg, ¿no? Pero creo que ese instante, cuando a mí me han dicho, me llama un amigo y me dice, oye, ha muerto tal, pienso, no, y me duele, pero luego pienso, wow, vaya noche que me espera, porque ya no ves la película de la misma forma, ¿no? Y creo que al final es transformar lo que decía mi madre hospitalaria, muerte en vida. Yo recuerdo un libro también que me recomendaste hace mucho tiempo, que es el martes con mi viejo profesor, y ahí dice eso, ¿no? Todo el mundo sabe que se va a morir, pero no se lo cree. Si lo creyeran, no vivirían la vida de la misma forma, ¿no? Vivirían de forma muy distinta. ¿A ti te asusta a ti la muerte? No, porque yo, como te dije, tenía que haber muerto con 14 años, ¿no? Ya me dijeron que no quedaban posibilidades, que fuera a una isla a Menorca, pasar el último mes de vida, y luego tuve suerte porque encontraron un tratamiento alternativo, ¿no? Pero aquel mes que estaba en aquel hospital y vi morir tantos niños hizo que, de alguna manera, no viese la muerte como algo lejano, ¿no? Yo tuve, yo creo que fue el mejor amigo que tuve en el hospital, no sé si he contado esto alguna vez, pero era un chaval que tenía 15 años y me dijo, si me muero entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, no avises a nadie. Porque todos los niños en el hospital sabíamos que llaman a tus padres, que vienen corriendo, no los despiertan, te llevan a la morgue entre esas horas, entonces te ven en la morgue, pero si mueres a partir de las 8 de la mañana, te dejan en la misma cama para que te vean tus padres, ¿no? Y era un niño que estaba tan mal que me hizo prometerle, yo tenía 14 años, pero me hizo prometerle, oye, si muero entre las 12 y las 8, tú te quedas conmigo y hablas. Y yo, contigo, y dice, sí, yo ya verás cómo. Y nada, recuerdo un día que justo veíamos Crónicas Marcianas, que nos gustaba mucho, y como a las 12 y cuarto, no sé qué chiste hubo, que me hizo mucha gracia, él no se rió y dije, hostia, este no está aquí. Y lo vi, miré si respiraba, no respiraba, que nos habían enseñado a mirarlo, y me di cuenta que sí, que estaba frío y recuerdo que pasé las 7 horas más bonitas que recuerdo en mi vida. Me puse en su cama, hablé con él, le conté todos mis miedos, todos mis deseos en la vida, historias, él me escuchaba y a las 8 de la mañana llamé a los médicos, vinieron a toda velocidad, despertaron a los que quedaban dormidos, avisaron a sus padres, llegaron a las 9, lo pudieron ver en la propia cama. Y recuerdo que el médico dijo, habrá muerto a las 6, 7 de la mañana, ¿no? Yo pensaba, qué malos sois. Y siempre tuve la sensación que aquel día aprendí a morir. Estando el chaval con mi mejor amigo y notándolo cómo se iba enfriando, sentí que la muerte no es triste. Lo triste es no vivir intensamente, ¿no? Y creo que yo estoy, no es que esté preparado para morir, es que pienso que es un momento bello en esta vida. Ojalá viva hasta los 123, que me gustaría mucho, porque me encantaría ver cómo el mundo gira y vuelve al inicio, pero creo que hay algo muy bello en aceptar la muerte como algo propiamente de la vida, ¿no? Entonces, yo creo muy poco, por ejemplo, en cuando mueres y te tengan expuesto todo el día. Yo he pedido que solo 2 horas. Yo no quiero trabajar más en la vida. Tienes 2 horas, que es tiempo suficiente para venir, escuchar la historia de cómo murió, mirarme e irte. ¿Sabes? Estar todo el día expuesto a mí me parece un agotamiento excesivo, ¿no? Entonces yo siempre he pedido eso, 2 horitas. Y hay una cosa que tú has dicho alguna vez, que cuando dices los nos y dices qué hago en cada momento de la vida, muchas veces dices, le preguntas alguna vez te he oído decir, a mi yo de 13 años, ¿no? O sea, eso lo tienes muy presente, ¿no? En las cosas que quieres hacer, lo que te apetece, lo que sí, lo que no. O sea, no te veo haciendo cosas porque sí, porque toca, porque la norma es esa, ¿no? Es que yo siempre digo que mi yo de 13 años existe en mí. Es decir, hay una cosa que la gente no se imagina, pero cuando te cortan la pierna con 13 años, con 14 años, eh, te han cortado la pierna, pero el hueso sigue creciendo, porque el hueso no sabe que te han cortado la pierna, ¿no? Entonces hay un momento dado que hay una parte de mí, que te la voy a mostrar, porque siempre que me siento voy sin pierna,
Sí, Hay una parte de mí que, que es esta de aquí, que es mi muñón, que sí. tuve la suerte de poderlo construir, y este trocito es mi yo de 13 años que no entendió que aquí no había piel y siguió creciendo. Entonces tuvieron que reoperarme para que ponerle un poco más de piel encima. Y ese es mi yo de 13 años, que no pudo ser el futbolista que deseaba, que quizá hubiera estudiado otra cosa diferente, y está dentro de mí. Cada vez que lo toco, cada vez que lo siento, es como si acariciase a mi yo de 13 años. Entonces, cualquier trabajo que me llega, cualquier persona que se acerca a mí, cualquier cosa que hago, muchas veces pienso que el niño que llevas dentro, que si no se ha suicidado, porque a veces se suicida o lo has matado, si vive contigo, tiene que poder elegir. Entonces yo le doy el mismo voto. Tú que me conoces, tengo una parte que es muy niño. Y entonces esa parte que es muy niño yo nunca la he matado porque yo la veo en mi muñón cada día, ¿no? Y a mí mi muñón significa recordar quién fui y recordar quién soy, ¿no? Entonces creo que al final hay un momento dado que a los niños los tenemos entretenidos 17 años entre el colegio y el bachillerato, luego los podemos entretener un poco más en la universidad, cuando creo que hay un momento dado que si fuéramos inteligentes crearíamos escuelas de vida y muerte, crearíamos niños empáticos que entendiesen el mundo, que la gente dirá, no, las matemáticas, las sociales, hay un montón de cosas que son importantes, que son cultura, que es básico, sí, pero hay un montón de cosas como es las emociones, el dolor, la muerte, la tristeza, que es mucho más importante. Yo pondría una asignatura obligatoria que es cuidar a tus abuelos y cuidar a los enfermos. Eso debería ser una asignatura de cada año. Empatía, ¿no? Sí, es tan sencillo como la empatía, pero yo creo que Clase es de mucho más empatía. sencillo, que es entender que quien te crió algún día envejecerá, que de eso va este cuento, y algún día decidirás que quizá tiene que ir a una residencia o tiene que ir a un sitio porque tú no tienes tiempo a, a- a tener tu vida. Hay casos que obviamente es imposible, pero hay otros casos que es pensar que tu tiempo es más importante que el tiempo de la persona que te crió. Y yo quizá porque viví mi madre, que en aquel tiempo cuando yo me puse enfermo tenía 40 años, que yo pensaba es una señora mayor, muy mayor, pero luego nos hemos dado cuenta que los 40 años no es una Es persona mayor, jovencísimo. es jovencísimo, ¿eh? Mi madre lo dejó todo durante 10 años por mí. Y obviamente el día que enferme yo lo dejaré todo por ella, porque es que no hay otro, no es solo reciprocidad, es porque es lo que he vivido, ¿no? Entonces creo que al final es muy difícil conseguir que todas las generaciones que vengan, si no cambiamos las asignaturas del colegio y las transformamos en amor, en pérdida, en dolor, en economía, en hacienda, en entender todos los problemas que te pueden venir en la vida, creo que eso es súper importante, ¿no? Entonces creo que al final a alguien le rompen el corazón con 23 años o 24 y no tiene ningún arma. A alguien se le muere su madre o su hermano con 17 y no lo han preparado. Entonces, obviamente es importante saber los afluentes y los ríos y los continentes y las raíces cuadradas, pero hay otra cosa mucho más emocionante, que es entender las emociones. Entonces, yo uno de mis sueños un día es crear un partido político que se llame emociones, empatía, dolor o muerte y poder de alguna manera cambiar todo el sistema educativo. Hay una cosa que hacen creo que es en Finlandia, que te encantará, que es cuando vas a urgencias, tú vas a urgencias y en la lista no pone número 14, pone tal persona, tiene 83 años, se ha roto tal cosa y tiene dolor de categoría 8. Así Y, entiendes, y claro. entiendes por qué va a pasar antes que tú. No porque el número 14 va a pasar antes, entiendes que quizá lo tuyo acabas empatizando porque no es un número. Yo cuando me invitaron y lo vi en aquellas urgencias, vi como todo el mundo estaba tranquilo, pero tampoco te enseñan a enfermar y tampoco te enseñan a cuidar. Y yo creo que eso es más que el colegio, que creo que debería ser
las asignaturas emocionales, ¿no? Otra de las cosas que tú haces y que pasas a la acción, y no solo lo dices, sino voy, por ejemplo, es el tema del acoso escolar, del bullying, y alguna vez alguien te ha dicho, pues en mi colegio me hacen bullying, y has ido ahí, a ese colegio, ¿y qué has dicho? ¿Qué haces? Cuando llegas a un colegio y alguien te dice, le están haciendo bullying a este chaval, ¿qué haces? Claro, hay muchos niños que me escriben, porque un día lo conté, le dije, escríbeme si te hacen bullying, y entonces me escriben y siempre acaban con ven y pégalos, ¿no? Porque intentan como que se lo solucione, ¿no? Mi superprimo, el primo Zumosol. Exacto, Claro. pues ven y pégales, ¿no? Y les digo, no, haré algo mejor, iré a hacer una conferencia, me pongo en contacto con el colegio, voy a hacer una conferencia en su clase, él no sabe que iré, nunca se lo digo, y de repente cuando estoy ahí, le saco en un momento dado la pizarra y le pido algo tan sencillo como cuenta cómo es tu día a día. No en el cole, en casa, cuando llegas. Y cuando te lo cuenta, y el resto de las personas que tienen ese poder, que son los que no reciben bullying ni hacen bullying, que es el 90% de la clase, escuchan todo aquello, empatizan de una manera con aquella persona que lo cambian todo. Yo creo que la mayoría silenciosa es la que tiene el poder de cambiarlo y a partir de aquel día todo cambia. Pero simplemente porque entiendes lo que está sufriendo y no entiendes la persona que le hace sufrir, ¿no? Entonces, creo que al final un bullying puede ser tan pequeño como que no te elijan en el colegio cada día para hacer una actividad. O un bullying puede ser que te quiten la merienda cada día. Y son pequeños bullings que quizá no le das un valor y no lo sabes tipificar, pero creo que hay que, más que erradicarlo, yo creo que hay que condenarlo. Es decir, a mí, niños de 15, 16 años que practican bullying, si ellos no pueden ser penados por sus acciones, a lo mejor tienen que ser las personas que les han traído a este mundo. Que no, cuando tú muchas veces a uno de estos niños le dices a sus padres y a su madre que vengan al colegio para hablarlo, es increíble porque el padre y la madre son peores que el propio niño. Entonces, ¿entiendes? Los niños son niños, claro. Claro. Y entonces acabas diciendo, ¿quién tiene la culpa de este comportamiento? ¿No? Entonces, no es una cuestión de meter a la gente en la cárcel, es una cuestión de valores que pueden provocar mucho dolor en otras personas, ¿no? Entonces yo creo que la salud mental de un niño es intocable. Yo siempre digo, muchas veces la gente dice la culpa es de los profesores, y yo creo que los profesores jamás tienen la culpa de esto. Yo creo que la culpa es de un sistema que creo que está mal construido, que es la educación. Creo que el día que tú cambies todas las asignaturas y potencies la emocionalidad, es el día que todo cambiará. Uh-huh. En el libro anterior a este, que era Vuelve a amar tu caos y el roce de vivir, el personaje que trabaja de canguro dice, me gusta saltarme las normas. ¿A ti también te pasa? A mí mucho, sí, sí. Yo no entiendo las según qué normas, ¿no? A veces estás en el aeropuerto y una señora en una silla de ruedas va a pedir un cambio de avión porque tiene dolor y de repente sale alguien de la aerolínea y dice, no, es que hay una norma que impide si faltan 30 minutos para salir del avión cambiar, aunque el avión esté vacío, lo he visto. A mí es una cosa que, ¡buah!, me saca de quicio, me vuelvo loco. Es verdad que has terminado 2 veces en el calabozo. Sí, claro, una por esto, porque es que no lo entendía, una persona mayor, es que creo que cualquier persona que ha vivido más de, ponle, 80 años en este mundo, se ha podido querer suicidar, ha podido tener dolor, ha sufrido, si está vivo, si ha querido seguir en el juego, merece nuestro amor infinito, para mí. Alguien con dolor, ya en silla de ruedas, que tiene un problema grave, que hay algo tan sencillo como otro ser humano que no lo puede hacer por una norma que es no da tiempo porque entonces no da tiempo que el papel llegue a la central o no sé qué rollo, para mí es algo que es absurdo. Hay un montón de normas que son absurdas, que tienen muchas veces que ver con la teórica seguridad del resto del pasaje. O yo, por ejemplo, yo tengo un problema, yo solo tengo un pulmón, así que el aire acondicionado es kriptonita. Yo si lo bajas esto a donde estamos a 19 grados durante media hora, me pongo amarillo.
Es decir, dejo de respirar casi. Tú imagínate la de veces que he intentado que en sitios bajen el aire y me responden, hay una norma, que es tan sencillo como ponerlo a 22, 23, que todo el mundo está bien y yo puedo respirar. Pero al final son tan pesados que en los aves, en los aviones, en los cines lo he logrado. Siempre lo he logrado y hoy aquí la gente no lo nota, pero no hay aire, ¿no? Pero es porque yo creo que al final, obviamente hay normas, pero creo que por encima de todo está el ser humano, ¿no? Entonces creo que al final hay cosas que están por encima de todo, que es los problemas de las personas están por encima de cualquier tipo de norma. Tú hablas de bolear las injusticias. Es decir, tener esa valentía también de la que hablamos antes, cuando decías valentía, es valentía también de, bueno, que es una situación incómoda y tal, pero no, decirlo, defenderlo y tú lo haces eso, ¿no? Yo lo intento, es decir, yo creo que soy un aprendiz ante valientes que he conocido en mi vida, ¿no? Mi madre hospitalaria es la que hablaba de volear, le gustaba mucho el tenis y nos enseñaba. Yo quizá tuve la gran suerte de que a los 14 años dejé de ir al colegio y me eduqué con personas de 80, 90 años que estaban en el hospital y me enseñaron a ser valiente en la vida, en el amor, en el sexo. Me enseñaron como unos valores sobre la vida y uno de estos era volear las injusticias. Yo le pregunté, ¿qué es volear las injusticias? Dice, todo el mundo ve una injusticia, pero ¿cuánto tardas en intentar volearla? Las voleas son al aire, tienes que ser inmediato. Entonces, cuando tú ves algo, yo estaba esta mañana en un banco y he visto un hombre que ha ido a hacer una pregunta y la persona que la atendía obviamente se la estaba quitando de encima. Cuando lo que él pedía era tan sencillo, que era un problema cibernético, que obviamente lo que le estaba explicando de usted va a su casa, baja tal aplicación y mete eso, era imposible que aquel hombre llegase a su casa y lo hiciera. Aquello era una injusticia y como había quizá 14 personas esperando, obviamente nadie le iba a dar bola a aquel hombre, ¿no? Entonces, yo, que también estaba esperando, podía haber dicho, bueno, que da igual que se vaya a casa y que venga otro día, o acercar y decir, hagámoslo. Con usted aquí, que es la persona que teóricamente es responsable, que puede ver contraseñas, y conmigo, que yo le ayudaré a bajar la aplicación. Y lo hemos hecho. Aquello era una injusticia y a veces no lo voleas porque te da palo o porque piensas perder el tiempo, pero a veces son injusticias tan pequeñas como estas o injusticias tan grandes como a veces vivir debajo de un bar o de un local y que la persona de arriba sabes que está mal viviendo por el ruido. Obviamente podrá ir a la Guardia Urbana, podrá hacer, pero todo tiene un periodo tan largo en los temas de los ruidos que la única manera a veces es hacer una manifestación delante de ese bar y conseguirlo. Y eso solo lo puede hacer el ser humano, que es decir, oye, no es mi problema, porque las boleares no es mi problema, pero entiendo que ese problema está fastidiándole la vida a una persona. Claro, si todo el mundo hiciera eso, boleara, o sea, claro, sería la fuerza de todos, ¿no? No solo de uno. Cuando ves una injusticia, o sea, no quedarte solo. Por ejemplo, pues si no, eres tú como el único, el diferente. ¿Para ti qué es ser diferente? Para mí, yo creo que ser diferente es cuántos están a tu lado. Es decir, cuando tú tienes una opinión que es pequeña, es decir, a mí, ¿cuántas veces en Twitter haters me dicen tus obras me parecen demasiado tiernas o tú matas niños? Es decir, como si yo lo único que hubiera hecho es pulseras rojas y murió un niño. Y yo le puedo decir, yo he hecho 23 obras de teatro, 19 libros, 14 series, he colaborado de guionista en 27 programas, he hecho 14 colaboraciones en programas, pero muchas veces la gente no tiene el dato. Entonces simplemente lanza, más que la maldad, el pilla likes o el intentar de alguna manera ponerte descrédito o insultarte. Claro, Alba Cardalda, una psicóloga, la tuvimos aquí y nos dijo, toda opinión es una confesión de la historia personal de quien la lanza. O sea, que dice más de quien la ha lanzado. De las inseguridades de las personas. Pero yo muchas veces lo que hago es ponerle me gusta. Vale. Y eso les vuelve muy locos. Es decir, al hater le desquicia eso. No, le desquicia, me lo vuelve a explicar. Lo que quiero decir es que no has hecho nada y entonces le vuelvo a poner me gusta. Pero porque me importa una mierda ponerle un me gusta o ponerle lo otro. Yo creo que la ironía al final es lo más importante, ¿no? Y creo que tiene que ver
con que cada día en Twitter se produce el bullying. Cada día en Twitter. Es decir, es tan sencillo como que en Instagram, en X, en TikTok, hubiera una cosa tan sencilla como este mensaje es bullying. Cuando 10 personas lo han etiquetado como bullying. Sí. No cuando 10 personas lo han denunciado como bullying y X ha decidido que es bullying. No, porque las opiniones de las personas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, si 10 personas opinan que aquello es bullying, seguramente es bullying, o 100 personas, o 1000, pueden poner, o 100.000, porque es que seguramente todo el mundo sabe lo que es bullying, ¿no? Entonces, yo creo que al final, cuando la gente te ataca, es simplemente, yo creo que una sensación de buscar una notoriedad. Entonces, yo creo que a mí me sería imposible atacar a otra persona. Es decir, el hecho de atacar a otra persona, no sé si porque me educaron así en el hospital, pero atacar a otra persona me parece de unas dimensiones increíbles. Una frase que dijiste hace tiempo y que me encantó, que es para evitar justamente esto, de cuando te hacen daño, que a veces tienes que escoger entre tener razón o la tranquilidad, ¿no? ¿Qué recomiendas? ¿Qué significa eso? Bueno, esto es de mi madre hospitalaria también, que decía que en la vida puedes decidir la tranquilidad o la razón. Y yo le pregunto, ¿y tú qué has decidido? Y me dice, la tranquilidad, porque la razón ya sé que la tengo. Y yo hago lo mismo. Yo difícilmente me cabrea algo hasta extremos de tener que defenderme, ¿no? Pero yo creo que ha llegado un momento en que para tener la tranquilidad has de alguna manera pasar absolutamente de tener la razón. Ya no es no tenerla, es pasar. A mí llega un momento determinado que una de las cosas que más me entusiasma es escuchar voces nuevas, ¿no? Gente nueva que a veces tiene 14 años, 25 o 70 o 90, que de repente te cuentan algo nuevo. Y a mí eso es algo que me entusiasma, ¿no? Yo, por ejemplo, mi cumpleaños, que es el 5 de noviembre, que es el día que son las elecciones en Estados Unidos, y como lo hemos grabado un poquito antes, seguramente ya se sabrá quién es quien ha ganado. Llega un momento determinado que hay tanta mentira, ¿no? Hay tanta ataque, hay tanto bullying, que de alguna manera, si lográramos erradicar el bullying de todo en la vida, de las redes sociales, de la política, de los colegios, de todo, la gente se relajaría a unos niveles brutales, ¿no? Yo el otro día iba con el coche y de repente había un hombre parado y pasó un coche con una moto y le gritó payaso a un tipo que no hacía nada. El tipo que no hacía nada de repente empezó a acelerar y a perseguir la moto. No sé cómo acabó, pero la gente, yo creo que vive en un estado de que, claro, tú estás tranquilamente en tu coche y alguien te llama payaso, que acaban de atacarte tu yo más interno, ¿no? Entonces sale tu bestia que intenta defenderse. En aquel momento tiene un coche en las manos. El otro día un amigo mío me dijeron, en la calle que tú vives, un motorista y un taxista acabaron pegándose y murió el taxista por una discusión de tráfico. Entonces llega un momento determinado que intentar razonar con cualquier persona es muy complicado, te puedes dejar la vida. Y creo que tiene que ver con ese bullying diario que la gente recibe y que no quiere dejar pasar una. Te oí decir también eso que me gustó mucho de, tú puedes estar a otro nivel cabreado con una persona, pero la mejor manera de vengarte de esa persona es perdonarla, eso es difícil. Dice, pero si no te puedes, ¿cómo era? Te puedes perdonar a tu yo interno que está cabreado, que tiene razón, y le dices, bueno, es perdonarte a ti mismo, ¿no? O sea, ese dolor que llevas tú dentro para decir, bueno, tienes razón, pero bueno, eliges la tranquilidad, ¿no? También. Bueno, es que has abierto el melón que yo creo que es más grande, que es cuando tropiezas a alguien en la vida que has confiado en esa persona y más que te traiciona, te produce un dolor extremo. ¿Cómo introduces a aquella persona nuevamente en tu vida? Es muy complicado, yo creo que es imposible y todo el mundo tiene gente que te ha defraudado hasta unos extremos difíciles de perdonar. Es decir, no,
Difícilmente quedarás en un bar y dirás, oye, te perdono por este dolor inmenso que me ha causado días sin dormir, dolor, problemas. Es imposible. Yo creo que hay personas en tu vida que no puedes perdonar. Y yo creo que la única manera, yo siempre creo que dentro de ti hay otra persona, que a veces es el niño de 13 años, a veces es tu yo interior, que es el que cada día te dice, hostia, aquella persona no recibirá el castigo, no, nadie se dará cuenta cómo es esa persona y de alguna manera le has de calmar. Es la única manera, es perdonarte a ti mismo, pero simplemente darle las gracias a tu yo interior por haber sido tan combativo y decirle, vale, no lo hemos logrado, no hemos conseguido el objetivo, pero te agradezco haberme querido tanto para haberme intentado ayudar a que aquel karma que se merece aquella persona se produzca, ¿no? Entonces creo que hay que apaciguar al yo de dentro para seguir viviendo. Obviamente, dejar que esa persona vuelva o no a tu vida ya es una cuestión de cada persona. Hay gente que lo puede hacer y hay gente que no lo puede hacer. Yo siempre digo lo mismo, hay tanta gente en el mundo que quedarte varado en una persona es absurdo. Y hablas de las personas ruidosas también, ¿no? Una persona ruidosa, ¿qué es esto? Pues Sí, si son puedes estas ignorarla, ¿no? personas. Claro, Yo creo que en porque las redes sociales hay miles de personas ruidosas y yo creo que las personas ruidosas intentan que tú te vuelvas ruidoso, porque para luchar contra un ruidoso solo puedes ser más ruidoso. Entonces yo creo que no vale la pena. Es simplemente decirle a alguien, oye, esta persona es ruidosa, es correr la voz de, hostia, ¿cómo es esta persona y a dónde te producirá llevar una discusión con esta persona, ¿no? Pero creo que el mundo tiende al ruido. El mundo tiende absolutamente al ruido, que es lo que más suena, ¿no? Entonces, creo que al final crear tus universos es lo mejor del mundo. Yo siempre he creado mi universo. Me importa muy poco el mundo y me importan mucho los universos de la persona. Y cuando conozco a alguien que su universo me encanta, pienso, ¿cómo has podido, como persona, ser como eres dentro del ruido de este mundo? Me maravilla. Entonces, esa bondad de los desconocidos es brutal. Y el taxista del que te hablo solo tenía un problema, que su hija no le hablaba durante años. Y cuando me lo contó, y me lo contó además un día que me dijo, ¿dónde vas? Digo, quiero ir a un cine porque a cada ciudad voy a los cines, fuimos a un cine de Buenos Aires, y me dijo, ¿con qué se debe sentir al ver una película? Y yo digo, no me lo creo, no ha sido nunca al cine, y me dijo, no. Y fui con él al cine, vimos una película espantosa, pero a él se lo pasó tan bien, le encantó tanto, claro, no había ido nunca, y toda su vida había sido trabajo, desde los 12 años, 13 años, y tuve la suerte que me invitaron al programa más importante de Buenos Aires, y en un momento determinado hablé de él y de lo bonito que sería que algún día hiciera las paces con su hija, porque él hablaba de su hija tan bien y que seguramente es una de estas personas que era imposible a los dos perdonar. Pero a veces llega en este caso yo era el cerebro suplementario, y al hablar también de la hija y al hablar también de él, se produjo algo precioso, que es cuando volvíamos camino al hotel, que le llamó la hija. Lloraron, se vieron, ha visto a los nietos y se produjo algo que yo considero que es bellísimo, que es el poder a veces de una tercera persona que descubre todo de nuevo y consigue sosegar a los yo interiores de los dos y ofrecer un punto de vista nuevo, ¿no? Y yo siempre busco esos cerebros suplementarios y te he de decir que tú eres uno de los cerebros suplementarios más inteligentes que conozco. Bueno, Albert, ¿qué le dirías a... Y no estás muerto, todavía. He pasado de morir, ahora mejora la cosa. ¿Qué le dirías al Albert Espinosa de 20 años? Al de 20 años... Hostia, quizá le diría algo tan importante como que quizá tu padre es alguien que tiene unas claves de tu vida que quizá no te has dado cuenta. Porque yo creo que mi padre era una de las personas más inteligentes que yo conozco y a veces tu yo de 20 años no lo sabe ver, ¿no? Entonces quizá me hubiera gustado no tenerlo que descubrir cuando marchó. Bueno, mi padre lo quería con pasión, pero a veces
era complicado de entenderlo. Y ahora le entiendo a la perfección cualquier movimiento que hacía, ¿no? Y a veces eso es lo que da la muerte, que es entender a la persona. Yo te sabría cartografiar, también tuve la suerte que mi padre lo escribía todo y el día que murió me encontré con libretas y con pensamientos que jamás hubiera pensado que tenía mi padre. Estas cosas, claro, que se ven con los años, ¿no? Que después dices, habría hecho eso. Yo me acuerdo de una cosa que me dijiste hace mucho tiempo, que a veces cuando pensamos en si hubiera hecho esto, hubiera hecho esta cosa, y me dices una cosa muy bonita que es, tienes que confiar en tu yo de ese momento. O sea, Sí, que hay sí, una información que había ahí que ahora no la tenemos, ¿no? claro, yo creo que tu yo del pasado siempre ha sido valiente porque ha efectuado movimientos. Tu yo del futuro tiene los datos, sabe lo mierda que fue aquel movimiento, pero yo siempre creo en mi yo del pasado. Obviamente, si mi yo del pasado, como me has preguntado, pudiera decirle algo, le diría esto, pero no considero que actuó mal, porque él tenía aquellos datos. Yo tengo sus libretas de mi padre, yo tengo todos los datos. Obviamente, cuando tienes todos los datos, juegas con cartas marcadas, ¿no? Entonces, yo muy pocas veces, por decir ninguna, me arrepiento de lo que he hecho en mi vida porque creo mucho en mi yo del pasado, porque él tenía la energía y los movimientos que tomó en base a la información que tenía. ¿Y para ti en qué consiste defender la alegría? Bueno, creo que consiste en la canción esta de Serrat basada en el poema, pero para mí defender la alegría significa defender que cada uno pueda ser como quiera ser. Algo tan sencillo como no juzgar. Yo juzgo muy poco porque creo que todo el mundo es como debe ser o hace lo que debe ser. Otra cosa es que tú lo dejes participar en tu mundo, te apetezca que forma parte de tu universo. Qué bueno. ¿Qué te apetece hacer en los próximos años? Mm, yo la verdad pienso muy poco en el futuro. Es decir, pienso mucho en el mes como medida de vida. Yo me cojo el mes, me lo descuartizo en semanas, en días, en horas y difícilmente pienso, hostia, me gustaría hacer esta historia o esta otra. Me gusta pensar este mes concreto que me gustaría hacer y que me gustaría lograr y encontrar y poco más. Estamos ya terminando, que te estamos alargando un poco la entrevista, Albert, pero la verdad es que estamos súper a gusto contigo. Y el otro día vi una entrevista a Bryan Cranston, el Walter White de Breaking Bad, que dice que para conocer al personaje que va a interpretar, no sé si lo has visto, dice, se plantea 5 preguntas. Me parecía súper interesante y si te parece bien, te hago yo a ti Ah, vale. estas 5 preguntas. La primera pregunta que se hace, ¿en qué eres bueno? Yo creo que soy muy bueno nadando. Es lo que más me gusta. Ahora he llegado 10 minutos tarde a la entrevista porque estaba nadando y para mí nadar 43 minutos al día es lo que más me encanta. Son unas brazadas perfectas, las respiraciones. Creo que es lo que soy más bueno en este mundo es nadando. ¿En qué no eres bueno? Respirando aire frío. Es terrible, no lo he conseguido y lo he intentado. A veces cuando vas a Estados Unidos, que están muy locos con el aire, una vez que discutí, un tipo me sacó una pistola. Claro, ahí llevan pistolas. No es muy buena idea apagarle el aire a un hombre que lleva una pistola. Pero el aire frío considero que es, para mí, y sé que nadie de los que me está viendo lo compartirá, el aire acondicionado me parece de los peores inventos del mundo. Sí, Sé pues, que te soluciona la vida, pero es que te deja a la mayoría de gente que solo tenemos un pulmón servible, te mata, ¿no? Entonces es como si hubieran creado el arma perfecta, es mi kriptonita, ¿no? ¿cuál es tu ambición o tu propósito? Conocer gente buena. Y cada vez es más complicado, ¿eh? Cada vez es más complicado. No porque haya menos gente buena, sino porque es más difícil contactar con la gente. Yo creo que cada vez es más difícil tú parar a alguien por la calle y decirle, me pareces una buena persona. Te puede causar un problema, ¿no? La gente... Puedes terminar el calabozo, casi Hombre, no creo que en el no calabozo, como eso, pero te pero pueden pensar que eres muy raro por parar a alguien y decirle, me parece que eres buena persona. Creo que la gente cada vez tiene más cortapisas y hay tanto timo, tanto
tanto miedo a que te engañen que es muy difícil. Tú lo haces esto, lo decíamos antes, lo de hablar, intentar interactuar con el mundo, ¿no? Si ves a alguien, Sí, yo en intentas no... en los AVEs o en los aeropuertos hablo con la persona de al lado. Y muchas veces te tropiezas con miedo. La cuarta pregunta es, ¿cuál es tu secreto? Yo creo que es tan curioso como haber vivido de pequeño mucha muerte al lado y darle muy poco valor a muchas cosas de la vida. ¿Y cuál es tu debilidad? Mm, Bueno, a mí me gustan mucho los mejillones que hacen en un sitio que se llama, un restaurante que se llama Tritón, y las pizzas que hacen en un sitio que se llama el Golfo de Nápoli en Barcelona. Yo creo que son las dos cosas con las que sueño, con una pizza Maradona, que ahí en el Golfo de Nápoli hacen 10 ingredientes, y los mejillones del Tritón porque las personas que lo llevan, la Carme y el Josep, son vida. Hablar con ellos te da energía. Una vez me recomendaste un libro que era el De Profundis de Oscar Wilde, que me encantó, y justamente Oscar Wilde tiene el libro de ensayos El secreto de la vida, que es lo que preguntamos aquí en este podcast. Para ti, Albert, ¿cuál es el secreto de la vida? No deja de ser un niño. Yo creo que si hay una parte del niño que está en ti, hay una parte que no permitirá abusos a otra gente, hay una parte que no permitirá que te equivoques tanto, te equivocarás, pero no tanto en la vida, y habrá una parte que hará que ames mucho a la gente buena. Pues hemos ya llegado al final, Albert, y bueno, recuperando lo que decías, que ha quedado un poco en el aire, lo creen los sueños y ellos te creerán. Este es el libro que presentas y has dejado apuntado que quizá tengamos noticias en forma de una versión también animada, ¿no? Puede ser, porque como dicen dentro del libro, el creer y el crear están a una letra de distancia, son palabras que se parecen mucho, y si crees, se crea. Y ojalá pase y se convierta en una película que se pueda ver en todo el mundo, la historia de un niño que todo lo que dibuja en su libreta aparece en su muñón. Que es lo que hace Albert, lo que cree, lo que imagina, pues se hace realidad, como hemos podido comprobar. Albert, un súper placer, muchísimas gracias de Igualmente, verdad. cuídate mucho y mucha salud.